Hoy voy a mostraros buenas prácticas para gestionar vuestro trabajo en Business Map. Empezamos con un tablero en blanco y un flujo de iniciativas y tarjetas. Lo primero que tenéis que hacer es editar el flujo de trabajo. ¿Qué recomendamos? Colocad el nombre del tablero con algo que represente al equipo, como por ejemplo, operaciones de IT. Recordad siempre que todo lo que hagáis hay que guardarlo. Otro punto importante es que podéis poner una descripción para explicar qué hace ese equipo y que se va a gestionar dentro del tablero. También podéis asignar las plantillas para tarjetas que se usarán por defecto para todo el tablero o para un flujo de trabajo específico. ¿Cómo lo hacéis? Venís aquí y seleccionáis nueva plantilla predeterminada, elegís la plantilla de tarjeta que ya habéis registrado y seleccionáis si será una plantilla por predeterminada para todos los flujos, de modo que cuando se cree una tarjeta, se use dicha plantilla. Si queréis usar diferentes plantillas para determinados flujos, también podéis seleccionar un flujo de trabajo específico y asociarlo solo a ese flujo, y así sucesivamente. Podéis personalizar plantillas específicas para cada flujo. Otras opciones que podéis encontrar en el panel izquierdo son el tamaño de la tarjeta. Recordad que en cada tarjeta hay un campo de tamaño. Podéis dejarlo sin establecer o definir un estándar como tallas de camiseta, S, M, L o XL o la secuencia de Fibonacci, que son bastante utilizados por los equipos. Podéis establecer límites de WIP en las columnas para especificar cuántas actividades pueden estar en paralelo. Esto es muy importante para evitar empezar muchas cosas y no terminar nada. Podéis definir un límite o bien permitirlo siempre y que la herramienta solo os avise cuando se haya superado el límite, o bien negar que se pueda superar el límite sin que haya una justificación. Esto os ayudará a gestionar las actividades de forma más eficiente. Podéis elegir el tipo de límite de WIP, que puede ser por el número de tarjetas o por el tamaño de las tarjetas. Por ejemplo, si trabajáis con algún tipo de metodología que asigna puntos, podéis definir un límite por tamaño de tarjeta, como solo pueden estar en curso 10 puntos. En cuanto a los flujos de trabajo hay dos tipos, el de iniciativas, que agrupa varias actividades como proyectos o épicas, y el flujo de tarjetas, que se suele usar para los entregables. Para los flujos de iniciativas, tenéis la opción de configurar reglas integradas. Esto habilita de manera predeterminada todas las reglas, pero podéis desactivarlas o dejarlas habilitadas según lo que tenga sentido para vosotros. Esto es útil cuando tenéis un proyecto en marcha en el flujo de iniciativas y varias actividades en el flujo de tarjetas. Al comenzar con la primera tarjeta hija, la iniciativa o proyecto se inicia automáticamente. Y cuando todas las tarjetas hijas estén completadas, la iniciativa o el proyecto también se dará por concluido. En los flujos de trabajo podéis ver las columnas como en progreso, donde podéis tener actividades como prueba, y podéis dividirlas en más columnas, como prueba en curso, prueba finalizada, etc. Cada paso debe tener sentido para vuestro flujo de trabajo. Cuando estéis configurando una columna, podéis definir detalles como el título de la columna. Limitar el número de tarjetas en esa columna, por ejemplo, prueba en curso, solo puede haber 2 tarjetas, y agregar criterios de salida para esa etapa, como criterios de validación de actividades. Esto es útil porque cuando mueves una actividad, la herramienta ya os recordará lo que debéis hacer, como en el caso de las pruebas integradas. La herramienta muestra un checklist de las tareas que deben completarse antes de mover la tarjeta a la siguiente etapa. Otro punto importante es el límite de WIP. En este ejemplo, si el límite de tarjetas es 3, cuando lleguéis a la tercera tarjeta, el sistema os alertará de que habéis alcanzado el límite. Si intentáis añadir una tarjeta más, la herramienta pedirá una justificación para poder superar el límite. Al configurar el tipo de columna, se puede especificar si la columna es de actividad o de cola. Las columnas de actividad se usan para especificar partes del proceso donde se realiza trabajo, y las columnas de cola hacen referencia a partes del proceso donde el trabajo está en espera. Estos atributos vienen bien para calcular la eficiencia de flujo. Otra función importante es el tiempo de ciclo. Podéis configurar el momento en que queréis empezar a contar el tiempo de ciclo de la tarjeta, como cuando pasa a la columna solicitado o prueba en curso. Así, el tiempo se contabiliza mientras la tarjeta esté en esas columnas. En este flujo he creado también un carril urgente y un carril estándar. Podéis configurar esto en el tablero, asignando un tipo urgente y un tipo estándar.
Esto es útil para gestionar tarjetas que requieren ser completadas rápidamente, como en este ejemplo, donde las tarjetas urgentes deben ser completados en 10 minutos. Podéis definir los criterios de entrega nivel de servicio para cada tipo de tarjeta, ya sea en días, horas o minutos. De esta forma podéis gestionar tiempos específicos para cada flujo, según sea urgente o no. Finalmente, cuando creéis una actividad y la movéis por el flujo, veréis el checklist con las tareas que quedan por completar. Además, la herramienta os recordará lo que queda pendiente antes de finalizar la tarea. Este tipo de gestión es útil porque os permitirá mejorar la organización de los procesos y controlar mejor el avance de las actividades. En cuanto a los límites del WIP previamente establecidos, podemos ver cómo funciona en acción. Al llegar al límite se pondrá en amarillo, y al pasar se pedirá una justificación. Veremos que se pondrá la columna en rojo indicando que nos hemos pasado del límite establecido. Eso es todo por ahora. Espero que ahora podáis organizar mejor vuestros procesos con Business Map. Experimentad con estas prácticas y veréis la diferencia en el día a día de vuestro equipo.